Bueno, el tema es otitis media crónica. Ya vieron otitis media aguda, ya vieron otitis externa. Otitis media crónica es el cuadro que sigue, ¿no? De los cuadros de inflamatorios infecciosos del oído medio. Consiste en inflamación de larga duración de la mucosa del oído medio. Y esto es consecuencia de un proceso agudo previo, en especial en las formas infantiles, infecciones recurrentes previas en los niños, ¿no? La siguiente. Dentro del factor etiológico común está el problema de la aireación alterada del oído medio. ¿Y por qué se puede alterar la ventilación del oído medio? Generalmente hay problemas a nivel del desarrollo, problemas, por ejemplo, en el paladar, los niños con paladar hendido, los niños con adenoides grandes, hipertrofia de adenoides, las adenoides crecen detrás de la nariz, justo donde desemboca la trompa de Eustaquio, que es la que permite la aireación del oído medio. Procesos inflamatorios o tumorales de la rinofaringe que alteran la función de la trompa de Eustaquio. Y además trastornos rinosinusales como hipertrofia de cornetes, rinosinusitis crónica sobre todo, y malformaciones a nivel del septum nasal. La que sigue. Dentro de los gérmenes, ¿se acuerdan de los gérmenes que participaban en la otitis media aguda? El germen más frecuente era el neumococo, el pneumoniae, Haemophilus, Moraxella catarrhalis, etcétera, ¿no? Bueno, esos gérmenes ya puede ser que hayan cambiado un poco por el tema de la vacunación contra el neumococo. En la otitis media crónica la bacteriología es diferente. Generalmente podemos encontrar Pseudomonas aeruginosa, porque a través del conducto auditivo externo es que pasa ese germen hacia el oído medio. Pero también pueden estar esos gérmenes respiratorios que hemos mencionado, que vienen desde la rinofaringe, ¿no? Neumococo, hemófilos, etcétera, y contaminan el oído medio. La que sigue. ¿Cuáles eran los síntomas en otitis media aguda? ¿Se acuerdan? Otalgia, doctor. Algia, otorrea, Otalgia, otorrea, problemas de fiebre, conducción. hipoacusia, ¿ya? Pero acá en la otitis media crónica, los síntomas que predominan son la otorrea y la hipoacusia. En menos proporción, el dolor, fiebre, ¿no? Eso es mucho más raro. Puede haber, ¿no? Otalgia leve, zumbidos, acúfenos, vértigos si hay compromiso del oído interno, parálisis del nervio facial si hay alguna complicación, etcétera, ¿no? La que sigue. ¿Cómo se clasifican? Hay cuadros inespecíficos y cuadros específicos. Dentro de los específicos, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis es una infección respiratoria, generalmente a nivel pulmonar, y puede afectar el oído medio, puede afectar cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Y uno de los órganos que puede afectar es el oído medio, ¿no? Y generar cuadros crónicos. Pero no es frecuente. Entonces, lo más frecuente son los que vamos a ver, las inespecíficas. La otitis media crónica simple o enfermedad tubotimpánica, el colesteatoma o enfermedad aticoantral y la otitis media con efusión, la que sigue. La otitis media crónica simple es una enfermedad benigna y se caracteriza generalmente por una perforación timpánica a nivel de la pars tensa. Y dentro de los síntomas, la otorrea puede ser constante o intermitente, o a veces hay pacientes que tienen perforación timpánica y sin secreción, sin infección durante mucho tiempo, ¿no? Y como está perforado la membrana timpánica, puede haber hipoacusia conductiva y no hay dolor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué acá no hay dolor y fiebre? ¿Por qué en otitis media aguda sí hay dolor y hay fiebre? Generalmente en otitis media aguda el tímpano está íntegro, ¿no? Entonces queda retenido dentro del oído medio
la secreción purulenta y se forma un microabsceso. Al haber esa secreción purulenta, ese microabsceso retenido dentro del oído medio, eso genera fiebre, dolor. ¿Cuándo cede el dolor y la fiebre en la otitis media aguda? Cuando se perfora el tímpano. Se perfora la membrana timpánica o se hace una timpanocentesis, paracentesis, y drena esa secreción purulenta. Ahí baja el dolor y la fiebre. Entonces, en la otitis media crónica, como ya está perforado el tímpano, perforaciones de diferentes tamaños, entonces esa secreción directamente empieza a drenar, ¿no? Hacia el oído externo. Entonces ya no hay retención de esa secreción purulenta. Entonces, al no haber retención, el dolor y la fiebre son síntomas que pasan desapercibidos. Y el principal síntoma, en este caso, la otorrea y la hipoacusia por la perforación. Cuando yo muevo acá el cursor, ¿se ve en la pantalla de ustedes? Porque ¿cómo les señalo lo que yo estoy, No. ¿no? Bueno, este es diferente al Zoom. Ya. A ver, sigue con la diapositiva. Controlar el administrador de la empresa. Acá vemos perforaciones, diferentes tamaños de perforaciones, perforaciones más pequeñas, perforaciones totales. La siguiente. Entonces, esto es un cuadro, esto es una otitis media crónica simple porque la característica es la perforación, ¿no? Es una enfermedad común, sobre todo en población en condiciones de vida muy baja, hacinamiento, secundaria a infecciones, como dijimos al inicio, supurativas, agudas en la lactancia o primeros años de vida. Ustedes se acuerdan, en la otitis media aguda, cuando resuelve la enfermedad, se restituye ad integrum, se repara, se perfora y se repara. Pero si el oído vuelve a infectarse, entonces no da tiempo a esa regeneración y se va generando esa perforación que va, incluso se va agrandando de tamaño, ¿no? A veces esas perforaciones son por traumatismos timpánicos, etcétera, ¿no? La que sigue. Acá hay una opción que dice controlar. El administrador comparte deshabilitado la capacidad de solicitar el control. ¿puede solicitarme? ¿Y cómo lo solicita? Es lo que Mm. estoy intentando desde hace rato ceder el control, pero no puedo. Doctor, en la ¿Y parte por qué tienes superior, tú por qué tienes tú y no lo tengo yo? Porque tú estás compartiendo la diapositiva. Así parece. A ver, Araceli, ah, doctor, en ¿cómo la se parte hace? ¿Ah? doctor, en la parte hola, ¿A dónde? en la parte Control. en la parte superior aparece una ventanita que dice controlar. Ahí le puede dar Claro, clic y le es que solicita no, es que sale un circulito con una raya roja. No lo puedo. Ya te di control, Carla, pero quiero, ¿cómo hago para darle al doctor? Y encima yo creé el doctor, enlace. ahí en la parte de ahí tiene que darle clic y entonces le va a salir una notificación a Daily y le va a poder aceptar, así como ahorita se está viendo lo mío. ¿A dónde? Donde dice controlar en la parte superior Sí, no, central. no, no. Sí, no. Se me sale el círculo. En todos los otros iconos puedo darle clic, menos donde dice controlar. Ya, no importa. Bueno,
Sigamos. Tratamiento. El tratamiento de esta perforación es la timpanoplastía. Es una cirugía donde se coloca un injerto que puede ser de fascia del músculo temporal o de pericondrio o cartílago sacado del trago, de la concha auricular o incluso grasa que se puede sacar del lóbulo de la oreja, ¿no? Lo más utilizado es la fascia del músculo temporal y cartílago, ya sea del trago o de la concha auricular. La que sigue. El colesteatoma ya es una enfermedad un poquito más seria, más compleja. Es un pseudotumor epidérmico benigno en las cavidades del oído medio. Está caracterizado por la presencia de epitelio escamoso estratificado queratinizante, o sea, piel. La piel es epitelio plano estratificado queratinizado. Esa piel desde el oído externo entra al oído medio. Y esa queratina dentro del oído medio se acumula concéntricamente a modo de capa de cebolla, ¿no? Y entre las cuales hay cristales de colesterol, por eso el nombre de colesteatoma. Entonces, dentro de la patología del colesteatoma se caracteriza la hiperproliferación de esa piel y eso estimula las citoquinas y las citoquinas son enzimas que estimulan la secreción, la reabsorción del hueso dentro del oído medio, activando a los osteoclastos. O sea, el colesteatoma ya es diferente a la patología anterior que hemos visto, que era la otitis media crónica simple. La otitis media crónica simple era solamente una perforación del tímpano. Acá no, acá tenemos piel dentro del oído medio, con enzimas, citoquinas y osteoclastos activados que van produciendo erosión de hueso dentro del oído medio. ¿Ya? Es diferente el cuadro. Pasa a la siguiente. Puede ser congénito o puede ser adquirido, la que sigue. El congénito surge a partir de tejido epitelial embrionario que queda retenido dentro del oído medio durante el desarrollo, ¿no? Durante el desarrollo del embrión. Y los síntomas generalmente se presentan en el adulto. Y como va creciendo el colesteatoma dentro del oído medio, el primer síntoma que puede haber puede ser la parálisis facial, ¿ya? Puede haber hipoacusia neurosensorial, zumbidos, ¿no? Otros síntomas auditivos. Puede afectar el peñasco, extenderse hacia el peñasco en el hueso temporal, hacia la base del cráneo. Y normalmente una característica que hacemos la otoscopía y la membrana timpánica está íntegra. ¿Por qué está íntegra? Pasa a la siguiente. Dentro de los criterios para el diagnóstico, criterios de Levenson, vemos una masa blanca retrotimpánica con una membrana timpánica normal. No hay antecedentes de perforación timpánica, no hay antecedentes de supuración, no hay antecedentes de procedimientos quirúrgicos. El antecedente de otitis media aguda no es un criterio de exclusión, ¿ya? Entonces, pasa a la siguiente. Entonces, vemos en la colesteatoma congénito esta masa blanca detrás de un tímpano normal. Vemos una membrana timpánica normal y una masa blanquecina. Acá vemos en la tomografía una masa de densidad de partes blandas dentro del oído medio. Más abajito, más abajito. Donde está señalando, más arriba, más arriba. No les puedo. Entonces, si ven la membrana timpánica con ese tejido blanco, ¿no? Eso sí lo identifican. Sí ven la imagen otoscópica con el tejido blanco. Sí, doctor. Ya. Entonces, la característica del colesteatoma congénito es que no hay perforación timpánica. Ya quedó retenido el colesteatoma dentro del oído medio, la membrana timpánica se cierra y empieza a crecer. Como va creciendo, va comprometiendo estructuras del oído medio, nervio facial, compromete el oído interno, etc. Pasa a la siguiente. Y el siguiente es el colesteatoma adquirido. Puede ser primario o secundario. La que sigue.
El más frecuente es el primario. Es secundario a un trastorno de la trompa de Eustaquio. Se crea presión negativa dentro del oído medio con retracción de la membrana timpánica y en particular de la pars flácida, que es la parte más blanda de la membrana timpánica. Se forma un fondo de saco ciego o un bolsillo de retracción en el cuadrante póstero superior de la membrana. Ahora vamos a ver. La que sigue. Acá ven la membrana timpánica. En la foto superior izquierda vemos la membrana timpánica. Eso es la membrana timpánica y sube un poquito hacia arriba a la derecha. Ahí hay un hueco. Ahí donde está el cursor, todo eso es un hueco. Eso es la pars flácida. Ahí se forma un bolsillo de retracción. ¿Por qué se forma ese bolsillo de retracción? Porque hay presión negativa en el oído interno, en el oído medio. La trompa de Eustaquio está cerrada por las causas que vimos en las primeras diapositivas. Entonces eso genera presión negativa. Y dentro en la capa externa de la membrana timpánica, el tejido es epitelio plano estratificado queratinizado. Y se va acumulando en ese hueco que tenemos, que vemos ahí en la imagen, en ese bolsillo. Y ese bolsillo se va metiendo más hacia adentro, se va metiendo, entrando, y en la imagen de la derecha inferior, ahí, en esa zona, ya vemos el colesteatoma, ahí donde está la flecha, ahí, déjalo ahí. En esa parte ya es colesteatoma que se va metiendo al oído medio. Pasa a la siguiente. Acá vemos una tomografía. En la foto de la izquierda, cerca sube un poquito más, un poquito más a tu izquierda, ya, baja el cursor, ya, ahí. Todo eso es oído medio, todo eso es colesteatoma, ha destruido todo el oído medio. Baja a la imagen de abajo. Entonces, el primero fue un corte axial. Ahí donde estás. Ese es un corte coronal. Y si subes un poquito, eso es el oído medio y no hay hueso arriba de esa masa. No hay hueso. Y ese hueso, esa falta de hueso, está comunicando el oído medio ¿con quién? Con la fosa cerebral media. Entonces, ¿qué es lo que quiero que comprendan de esto? Que el colesteatoma es una enfermedad más compleja, come hueso, destruye hueso y puede comunicar al oído medio con el oído interno y al oído medio con la fosa cerebral. Y se puede complicar con meningitis, abscesos cerebrales, etc. La que sigue. Acá, lo mismo. En la foto de arriba, pon tu flecha más arribita, en la parte oscura, en la parte negra, ahí está. Más medial, eso es oído externo, y más medial es oído medio. Ahí. Ese es el oído medio. Ese es el oído medio. Ahí teníamos toda esa masa que habíamos visto en la imagen, en la diapositiva anterior. ¿Ya? Anda la foto a la segunda foto, la foto intermedia. Ahí, esa parte oscura es el oído medio. Con todo el colestatoma extraído, ya queda el oído medio vacío. Pero anda al otro oído. En la misma foto, el otro oído, eso es el colesteatoma en el otro oído. El otro oído tiene un colesteatoma gigante que ha destruido toda la cavidad del oído medio, ¿no? Entonces hay que abrir el hueso cortical, la mastoides, para limpiar todo ese colesteatoma. La que sigue. Ese es el colesteatoma primario. El secundario, la que sigue, postinfeccioso, postraumático, postquirúrgico. La que sigue. El postinfeccioso, acá vemos en ese dibujo una perforación timpánica.
La característica de esa perforación es que es marginal. ¿Qué significa marginal? Que está pegado a la piel del conducto auditivo externo. Entonces, el hueco de la membrana timpánica está perforado a la piel del conducto auditivo externo. Entonces, hay una teoría que habla de la lucha de epitelios. Lucha el epitelio plano estratificado de la piel con el epitelio mucoso del oído medio. Y en teoría gana el epitelio plano estratificado y se mete al oído medio. ¿Ya? La que sigue. El postraumático, se produce un traumatismo, por ejemplo, una fractura de la base del cráneo, se pinza un pinzamiento en el conducto y ese pinzamiento puede entrar al oído medio. En el postraumático. En el postquirúrgico, cuando por ejemplo, se trata de limpiar la membrana timpánica para un procedimiento, cualquier procedimiento que hagamos sobre la membrana timpánica. Por ejemplo, yo tengo la membrana timpánica acá y hago una paracentesis. Perforo la membrana timpánica para hacer un drenaje. Esa perforación puede hacer que entre epitelio al oído medio. Entonces, sería un colesteatoma iatrogénico, ¿no? Yo puedo meter piel desde la pared externa de la membrana timpánica hacia el oído medio. Y entra la piel al oído medio y ahí empieza a crecer. La que sigue. Entonces, acá vemos varias teorías de por qué se origina un colesteatoma. En la imagen de arriba, en los dos dibujitos de arriba, ya, en el de la derecha, en el dibujito de la derecha, ahí se forma un bolsillo de retracción. Eso es lo que habíamos visto en el colesteatoma adquirido primario. Ese bolsillo de retracción se chupa hacia el oído medio y ahí la piel que queda acumulada va creciendo, se va acumulando y ese bolsillo va creciendo hasta que se rompe y entra la piel al oído medio. Esa es la primera teoría, en el adquirido primario. En la segundo, abajo, ahí, cuando hay una perforación timpánica marginal, hablábamos de la lucha de epitelios. Ese es el adquirido secundario, ¿no? Y en la que sigue, esta es otra teoría, donde no lo habíamos mencionado. En el oído medio, el epitelio mucoso se produce una metaplasia escamosa. Cambia la forma del epitelio a epitelio plano estratificado. Es una teoría menos aceptada, ¿no? Y en la última, se produce una perla de colesteatoma. Eso se produce, por ejemplo, en el colesteatoma postquirúrgico. Cuando quisimos perforar la membrana timpánica, hicimos un procedimiento y en esa membrana timpánica se forma una perla, ¿ya? Ustedes sí me ven a mí, ¿no? Por lo menos que estoy haciendo señas. ¿O tampoco Sí, me ven? doctor. Sí, se Ah, ve. ya, ya, ya. Avanza entonces. Entonces, ¿qué síntomas tenemos en el colesteatoma? A veces, inicialmente no hay síntomas, pero cuando se infecta hay una otorrea fétida maloliente. La pseudomona, el colesteatoma infectado por pseudomona, se produce una otorrea fétida, mal olor. Hipoacusia conductiva o puede haber una hipoacusia neurosensorial con pérdida total de la audición. Dolor de cabeza, otalgia cuando está muy infectado, vértigo, parálisis facial, etc. La que sigue. Complicaciones extracraneales, es decir, o intratemporales, complicaciones dentro del hueso temporal, parálisis facial, fístula laberíntica, laberintitis, etc. La que sigue, mastoiditis, ¿no? Complicaciones intracraneales, meningitis, abscesos epidurales, subdurales, cerebrales, etc. La que sigue. Anterior. Acá vemos en la imagen de la derecha, en la fosa temporal, en la fosa cerebral media, vemos ahí
más a la izquierda, en la fosa cerebral media izquierda, ahí, más a la izquierda, ahí, eso es un absceso cerebral, ¿ya? Secundario un colesteatoma, ¿ya? La que sigue. El diagnóstico por historia clínica, otomicroscopía, tomografía, la que sigue. ¿Y cómo tratamos a un colesteatoma? En la infección, ¿no? El colesteatoma infectado, hay que limpiar las secreciones, aspirar, limpiar todas esas secreciones, granulomas que se pueden formar, acidificar el medio. ¿Cómo lo acidificamos? Con ácido bórico. La pseudomonas no crece en medio ácido, crece en medio alcalino. El ácido bórico viene como un talco. Lo echamos con un pulverizador y evitamos el crecimiento de la pseudomonas. O podemos utilizar gotas con quinolonas, ciprofloxacina o floxacina, y puede ser con algún corticoide. Podemos agregar tratamiento oral con ciprofloxacina, levofloxacina. Y el tratamiento quirúrgico es la mastoidectomía. Abrir todas esas mastoides, ¿no? Por vía retroauricular generalmente, abrir esas mastoides y limpiarla. Pasa a la siguiente. Entonces, ven acá, bueno, en las dos fotos, en la derecha se ve más claro cómo está el corte, la incisión retroauricular, y se abre la tapa externa de la mastoide, se va fresando y nos encontramos con esa cavidad. Y en esa cavidad, en la foto de la izquierda, ahí, en esa parte, eso es el colesteatoma. Todo ese tejido más, a ver si la puede señalar de vuelta. Ahí. Todo ese tejido blanco amarillento, eso es el colesteatoma. Y eso lo sacamos y lo mandamos al patólogo. ¿Y el patólogo qué nos dice? ¿Cuál es el tejido que encuentra ahí? Epitelio plano estratificado queratinizante, colesteatoma. Y en la foto de la derecha, ya hemos limpiado ese colesteatoma y vemos todo el hueco ahí. En ese hueco podemos ver el nervio facial. El nervio facial es el que vemos así, en forma oblicua. Ese de ahí, ese es el nervio facial. Y en forma circular, vemos los canales semicirculares. Del nervio facial, y ahí vemos como un círculo. Eso de ahí, eso es los canales semicirculares. Esto es un colesteatoma con una paciente que no escucha nada, ya no tiene vértigo, porque ya está el oído interno está totalmente destruido, ya no tiene vértigo, está compensado con el otro oído, ¿ya? Entonces, el único cuidado que tenemos que tener en esta paciente es no dejarle parálisis facial, porque el nervio facial sí está funcionando. La que sigue. Ahí vemos arriba de la espátula el nervio facial. Así vemos el nervio facial. Todo eso es el nervio facial, ¿ya? La que sigue. Entonces, hemos visto otitis media crónica simple, que es solo la perforación timpánica, colesteatoma, que es la piel, epitelio plano estratificado metido dentro del oído medio con todas las complicaciones que puede presentar. Y ahora viene la otitis media con efusión. La característica de la otitis media con efusión es que el tímpano no está perforado. Tiene diferentes nombres, ¿no? El nombre que actualmente se conoce, otitis media con efusión. Y los demás que vemos en la lista son otros nombres con que se pueden mencionar. La que sigue. Entonces, ¿en qué consiste la otitis media con efusión? Es moco dentro del oído medio. ¿Y por qué se acumula ese moco dentro del oído medio? Generalmente se acumula después de una otitis media aguda. En una otitis media aguda hay pus en el oído medio. Se cura, ¿no? Y luego ese pus desaparece y queda efusión, queda moco en ese oído medio. Ese moco queda ahí retenido. Y eso es la otitis media con efusión, moco en el oído medio, ¿ya? Y es más frecuente en los niños porque la otitis media aguda es más frecuente en los niños. La que sigue. Entonces, ese moco o derrame está compuesto
por trasudados, secreción de glándulas mucosas, células muertas, microorganismos bacterianos, virales, etc. ¿Ya? La que sigue. Puede ser un cuadro agudo, que es la secundaria, una otitis media aguda. Puede pasar una etapa subaguda o convertirse en un cuadro crónico si dura más de 3 meses. La que sigue. Entonces, ¿la culpa de quién es de todas estas enfermedades que hemos visto? De la trompa de Eustaquio. Todos los cuadros infecciosos, agudos o crónicos, infecciosos, inflamatorios del oído medio, generalmente son secundarios a un problema de la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la función de la trompa de Eustaquio? Equilibrar presiones del oído medio con las presiones atmosféricas. Eso ustedes ¿dónde lo notan? Si alguna vez han viajado en avión, van a ver que cuando el avión está descendiendo rápidamente, se les puede tapar los oídos. Entonces, esa trompa no está funcionando bien. Ahí donde la trompa tiene que abrirse para que equiparar el aumento brusco de la presión externa con la presión del oído medio. Cuando estamos bajando en el avión rápidamente, cuando está aterrizando, está aumentando rápidamente la presión atmosférica. La presión atmosférica es más baja en altura que sobre el nivel del mar. Entonces está bajando el avión, entonces aumenta rápidamente la presión atmosférica. Y eso comprime al oído medio. ¿Ya? Entonces la presión dentro del oído medio va a ser más negativa que en el exterior. Entonces la trompa de Eustaquio es ahí donde tiene que abrirse y equilibrar esas presiones. ¿Ya? Si no se produce eso, tenemos un cuadro que se llama barotitis. ¿Ya? Entonces, además, equilibrar presiones, proteger el oído medio de las secreciones que vienen desde la rinofaringe, limpiar las secreciones que vienen desde el oído medio hacia la rinofaringe. ¿Por qué se obstruye la trompa de Eustaquio? Hay obstrucción funcional o mecánica, y mecánica, ¿no? La que sigue. Una obstrucción funcional. Por ejemplo, esa trompa se colapsa, ¿no? Por ejemplo, en esta barotitis hay una obstrucción funcional. Hay una alteración de la complacencia tubárica, está aumentada, o sea, en vez de permanecer abierta la trompa, es más complaciente y permanece más tiempo cerrada y no se abre bien, ¿ya? Es un trastorno funcional de inmadurez. Eso se puede ver a veces, generalmente en los niños. Los cartílagos son menos rígidos, ¿no? Y están como más tiempo cerrados, ¿ya? Y puede verse, por ejemplo, eso en los niños también con paladar hendido. La que sigue. O puede haber una obstrucción mecánica, intrínseca, es decir, desde adentro. La trompa desde adentro permanece cerrada. ¿Por qué? Porque la mucosa está más inflamada. ¿Por qué está más inflamada? Por ejemplo, en unas infecciones, sinusitis, rinitis alérgica, ¿no? La mucosa permanece edematizada y cierra más la trompa, ¿ya? O una compresión extrínseca de la trompa. Ya no viene desde la luz, como la intrínseca. La obstrucción no es desde la luz, la obstrucción viene desde afuera. ¿Qué obstruye la trompa desde afuera? Lo más frecuente, una hipertrofia de adenoides en los niños o un tumor en la rinofaringe que está comprimiendo la trompa de Eustaquio. La que sigue. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la otitis media con efusión? Lo más frecuente es la hipoacusia, unilateral o bilateral y normalmente conductiva. ¿Saben la diferencia entre conductiva y neurosensorial? Bueno, todavía no he tenido la clase de hipoacusias, ¿no? Pero conductiva es porque hay un trastorno en la transmisión del sonido. Desde la vía aérea no se transmite. Entonces, el oído interno funciona bien. El problema es la transmisión del sonido. Como hay moco en el oído medio, entonces se altera la transmisión. ¿Ya? Entonces es una hipoacusia conductiva. Puede haber acúfenos, sensación de presión en el oído medio, etc. Si se infecta puede haber dolor, pero generalmente no tiene dolor el paciente con otitis media con efusión. La que sigue. ¿Cómo lo diagnosticamos? El examen otoscópico, otomicroscópico,
podemos utilizar la otoscopía neumática, podemos utilizar timpanometría, radiografía de cabo faríngeo para ver si el niño tiene hipertrofia de adenoides, ver si hay trastornos de la deglución, de la función del velo del paladar, y estudio de laboratorio, perfil inmunológico, a ver si tiene alergias, etc. La que sigue. En la otoscopía neumática, entonces se coloca el otoscopio y se aplica, como se ve en la imagen inferior derecha, presión positiva y negativa, presionando esa bombilla, y vamos a ver que la membrana timpánica se mueve o no. La que sigue. A ver, esto es como un video pequeño. Y ahí vemos en la otoscopía neumática cómo la membrana se mueve. Esto es una otoscopía neumática normal. La que sigue. Y acá vemos que no se mueve la membrana timpánica. El oído medio, la membrana y el oído medio están ocupados, entonces no hay movimiento. Entonces, para eso nos ayuda la otoscopía neumática. La que sigue. No, avanza hacia adelante. Y vemos, ¿no? En la otoscopía podemos ver las burbujas de aire y moco. Esto es en un cuadro seroso, en un cuadro reciente, ¿no? En un cuadro reciente, como cuando tenemos un resfrío reciente, tenemos moco acuoso, líquido, acá igual, ¿no? En un cuadro reciente se ve moco seroso. La que sigue. Pero después de mucho tiempo, ya vemos un cambio en la imagen de la membrana timpánica. Y es una membrana timpánica más amarillenta. El moco que está detrás es un moco más espeso, es un glue ear, la que sigue. ¿Ven? Es un moco espeso, un glue ear. Ese moco ya no se va a reabsorber, ya no va a desaparecer. La que sigue. La que sigue. Avanza. ¿No se ve? ¿O es Ahí. mi internet? Sí, en Ahora sí. tratamiento está. Ajá. Allá. Bueno, ¿cómo tratamos a esta otitis media con efusión? Dice corticoides con signo de interrogación. Quizá en estos cuadros agudos, cuando hay una otitis media serosa, el paciente resfriado, ¿no? Se tapa la trompa, se llena de moco, podríamos utilizar corticoide en una etapa aguda. Pero después de los 3 meses ya no, el corticoide casi no va a actuar, ¿no? Entonces se puede hacer una audiometría si persiste más de 3 meses. Si no hay problemas auditivos, podemos seguir observando al paciente, ¿ya? Entonces, al inicio solamente observación, ¿ya? Si no hay problemas auditivos, podemos observar hasta 3 meses más, ¿no? De 3 a 6 meses. Pero si el niño requiere intervención quirúrgica, ya pasamos a un tratamiento quirúrgico que es la colocación de tubos de ventilación. Esto es tratamiento médico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, la siguiente diapositiva, consiste, ¿cuándo se realiza? Cuando fracasa el tratamiento médico, ¿no? Hemos pasado los 3 meses, ¿no? Los 6 meses y el niño sigue con el moco, ¿no? O podemos hacer un tratamiento inicial quirúrgico, de frente colocar los tubos de ventilación, cuando vemos una membrana con retracción, como hemos visto en el segundo video, y es una membrana retraída. Ahí no podemos esperar, ahí hay que poner un tubo de ventilación. O hacemos una audiometría y el paciente está con una hipoacusia conductiva importante de más de 40 decibeles, más de 6 meses, ¿no? O en pacientes con otitis medias agudas recurrentes, no sé si eso lo han visto también en el caso de otitis media aguda, ¿no? Otitis media recurrente, aguda recurrente, que son 3 cuadros, 3 o más cuadros dentro de 6 meses, o más de 4 cuadros dentro de los 12 meses, ¿no? Y es un cuadro recurrente, ahí podemos poner ya tubo de ventilación.
para adelante, hacia adelante. No, está retrocediendo. Ahí. Entonces, la colocación de tubo de ventilación se realiza en el cuadrante antero inferior de la membrana timpánica. Entonces, en la diapositiva de arriba de la izquierda, vemos la membrana timpánica. Lo que vemos, esa imagen vertical, oblicua, ese es el mango del martillo, se coloca en la imagen en la segunda imagen de la derecha, se hace la incisión en el cuadrante antero inferior. La incisión ahí, lo que está en color marroncito, esa es la incisión. Y se coloca, en las siguientes imágenes se ve el tubo colocado. La que sigue. Entonces, este es un video donde se ve cómo se coloca el tubo. A ver si lo puedes adelantar un poquito, porque creo que dura. Sí. Ahí está bien. Este es un oído izquierdo y ese es el cuadrante antero inferior. Se hace la incisión, la miringotomía o timpanotomía, o miringocentesis. En realidad, sí. Miringo significa membrana timpánica. Si avanzas un poquito. El tubo de ventilación es como un carretito de hilo, queda ahí colocado unos meses, un promedio de 6 meses. Y solito la migración celular de la capa externa membrana timpánica lo termina expulsando. El paciente no tiene ninguna molestia con el tubo colocado, no tiene ningún síntoma, no requiere lo único que tiene que hacer es evitar que le entre agua mientras tiene el tubo de ventilación puesto. Entonces, por ahí cuando es en época de verano, ahí sí viene el problema por la piscina y eso, ¿no? Y ahí queda colocado. ¿Ya? Avanza a la siguiente diapositiva. Y así queda colocado los tubos. En el lado derecho, inferior derecho, es otro tipo de tubo de ventilación, es un tubo en T. Las patas son más largas y queda agarrado del mango del martillo, ¿ya? Está el mango del martillo en el tímpano y pasa por debajo del mango del martillo, ¿ya? Pasa por debajo del mango y ahí queda sostenido, ¿no? El mango del martillo queda superficial, entra por el tímpano, por la incisión y queda por debajo, una de las patas. Y ahí queda agarrado y ahí es un tubo permanente, más permanente, ¿ya? Eso es en cuadros recurrentes, ¿no? Cuando hay que volver a colocar, lo ideal es poner eso. La que sigue. Bueno, ¿alguna pregunta tiene?